Muchísimas gracias a usted por el favor de su compañía. Mi nombre es Karina Hernández y lo quiero invitar a que se adentre a este laberinto de los famosos. Un laberinto musical de grandes melodías, de canciones que seguramente usted ha cantado en serenatas, en lágrimas por un desamor, en alegría por un gran amor, entre muchas y muchas anécdotas más que usted seguramente sabrá por qué le estoy diciendo esto. Quiero presentarle al hijo del maestro Álvaro Carrillo, que el día de hoy me hace el honor de acompañarme en este laberinto de los famosos. Maestro, ¿cómo estás? Ay, muchas gracias. Muy agradecido y honrado de estar contigo, Karina, y que me des la oportunidad de esta enorme y gran ventana al público. Para mí de conocerte, porque yo sé que tú también compones, yo sé que tú también cantas, yo sé que a ti también te gusta esto del mundo del espectáculo, y aparte qué vena musical, ay, caramba, gracias. Tienes en tu cuerpo. Ay, muchas gracias. Sí, soy hijo, para que los que no saben, soy hijo de un compositor de talla internacional que es mexicano, se llamó Álvaro Carrillo Alarcón, murió hace casi 50 años. ¿Cómo crees? Y su música sigue vigente. Es compositor de Sabor a mí, de La Mentira, del Andariego, de Luz de Luna y 61 canciones internacionales más, amén de otras 200 que son locales, que son más chilenas y cosas Claro. de aquí. Oye, Álvaro, pero a ti te toca seguir el legado de tu padre, porque finalmente con la música Álvaro Carrillo no ha muerto ni morirá jamás, porque las canciones han sido traducidas en N cantidad de idiomas, en diferentes ritmos musicales, con intérpretes de talla internacional, y que ese es el legado más bonito que te deja a ti como papá, decir, wow, esta la compuso mi papá, qué padre. Sí, y también es una responsabilidad, ¿no? Hay una responsabilidad doble. Primero, el que pues siempre intentar de que no muera su música. Y por otro lado, yo como compositor, no hacer tonterías, ¿no? Claro. No escribir, cuando menos tratar de escribir decentemente. Y eso lo he aprendido no solo de él, de su obra. Cuando él murió yo tenía 7 años de edad y soy el mayor de todos los hermanos. Mi hermana chica tenía 9 meses. Entonces, yo alcancé... ¿Cuántos hermanos son, Álvaro? Somos 4. Soy su servidor, así en orden de aparición, de escena. Soy su servidor, luego Mario, mi hermano Mario Alberto, que también es compositor y trovador, pero él vive en Oaxaca. Ajá. Y luego sigue Ena Marisa, que le pusieron Ena porque mi papá estudió en Chapingo, en la Escuela Nacional de Agricultura, que ahora ya es universidad. Ajá. Bueno, pues todos los que se fueron egresados de la ENA, de la Escuela Nacional de Agricultura, le pusieron a su primera hija, le pusieron Ena. Vaya. Mi hermana se llama Ena Marisa. Ajá. Y ella es pintora y escultora. Estudió se fue de mochilera a Europa y ahí estudió tanto en Madrid como en Suecia, pintura y escultura. Como buenos artistas plásticos. ¿Y el chiquito? La chiquita. Chiquita. Es Gina Georgina. Ella no es artista, ella es la que nos La mantiene... del dinero. Exactamente. Es la de la lana, sí. Y es la que nos mantiene a flote en ese aspecto, porque también es la financiera de todas las obras de mi papá y eso. Claro. Bueno, así somos. Para todo hay en la familia y eso es lo importante, que estén unidos de alguna manera y que, pues bueno, no te tocó muchos años disfrutar del talento de tu padre, pero que sigas con ese legado y que trates de cuidar lo que él dejó. Creo que es, como bien dices, sí es una cuestión fuerte para ti y a la vez también un orgullo. Sí, es un orgullo, un compromiso. Te digo también como escritor, como compositor, también fijarse en lo que uno hace, ¿no? Y no tratar de hacer cosas que denigren a la familia de alguna forma. Claro. No, además es la preparación. Es que las composiciones de ahorita, Álvaro, o sea, sí hay unas muy fuertes que le tiran mucho a las damas o a los caballeros. Ha girado bastante el tema de la composición de melodías actuales, épocas, modas, no lo sé, pero creo que teniendo tú ese legado tan importante de don Álvaro Carrillo, pues obviamente tienes que seguirle. Sí, y además darme cuenta que, por ejemplo, yo soy también profesor, he sido profesor universitario en Morelos, fui de los profesores que iniciaron la Escuela de Música de La Salle allá. Ajá. Yo nunca fui lasallista, pero fíjate, me tocó trabajar en La Salle para hacer la primera escuela de música lasallista allá. Bueno, el chiste es que como profesor también me he dado cuenta que los jóvenes, los millennials famosísimos, ya están buscando otra vez las canciones con historia,
las canciones con metáfora, las canciones que dicen algo, que cuentan algo interesante y no nada más que ofenden o que dicen cuestiones de despecho que, bueno, pues es muy válido, no sé. O no dicen nada. Vente para acá, vente para allá, vente para acá. No dice nada. Es muy válido manejar el lenguaje de alguna parte de nuestra cultura, sí, claro. Pero yo creo que sigue siendo, como tú dices al principio del programa, lo importante es el amor y el desamor y cómo lo tratamos. Y la metáfora para mí es muy importante. Por eso es que todavía sigo como cantautor, más bien como intérprete, sigo difundiendo el bolero. Trato de que el bolero siga defendiéndose porque fíjate que el bolero tenía una esencia. Ajá. Y tiene una esencia que le puede heredar a nuestra música, cualquier tipo de música, algo importante como es la metáfora. La metáfora significa meta, bueno, más allá de, ¿sí? Fora, de la forma. Quiere decir que tú digas una frase que diga más de lo que conforman las palabras. Ajá. Entonces, esa metáfora, nosotros los mexicanos somos excelentes para manejarla. Y por ejemplo, te voy a explicar cómo han cambiado las metáforas. En la época de Agustín Lara, que en los años 30, sí. Te voy a decir una metáfora clásica de ese, déjame, por ejemplo, decía, déjame endulzar, o ven, endúlzame el corazón con la miel de tus besos, ¿no? Wow. Esa era una metáfora. Obviamente, nadie va a endulzar ningún corazón, ni mucho menos con ninguna la miel de los besos, ¿no? Pero quiere decir algo así de que pero endulce, rico, ¿no? Se escucha rico, sí, y apapachador. Poético, ¿no? Luego viene la época de mi papá, que ya viene otro tipo de bolero, el bolero feeling, y mi papá, por ejemplo, ya lo dice lo mismo, pero con otra metáfora. Y entonces él viene y dice, ven y sacúdeme la sal del corazón. Dice lo mismo, digamos, sí, pero lo dice de otra forma, también poética. Pero ¿cuánto está diciendo? Por favor, no es literal porque nadie tiene sal en el corazón, pero es una forma de decir, ¿y por qué el bolero lo trataba? Sácame la mala suerte en el amor, ¿no? Sí, no, sacúdeme todo lo malo que me han dejado los otros amores, ¿no? Mi vida. Y entonces, ahora también los chavos, los nuevos boleristas que ya Ajá. hay, también tratan ahora sus nuevas metáforas diferentes. Yo soy uno de los nuevos boleristas en ese aspecto. Aunque no trato el bolero como bolero ¿Cuál sería una frase de una metáfora tuya, por ejemplo? Por ejemplo, yo ahorita traigo una historia, que acabo de hacer una historia, perdonen por lo que voy a decir, pero también manejo la sensualidad. Fíjate que llevé a mi esposa al médico. Ajá. Y por primera vez no entré con ella, me quedé afuera en la sala de espera y así como en una mesita como la que hay aquí, había una serie de revistas. Y de repente tomo una revista y empiezo a leer un reportaje de dos mujeres, dos psicólogas, sí. Una médico, no, era un psiquiatra y una psicóloga, que hablaban sobre algo que yo no sabía, la eyaculación femenina. Sí. Y dices, qué interesante, tengo 57 años y no estaba enterado del asunto. Sabía. Y empiezo a leer, es un pequeño reportaje. Y saliendo de ahí, mi esposa me vio muy interesado y dice, ¿qué lees? Ya le dije, ¿no? Le digo, yo no sabía, fíjate, a mis 57 años, que la mujer llueve al hombre, ¿no? Y de ahí saliendo compuse una canción que se llama Lluéveme. Lluéveme. Wow. Entonces es una metáfora. Claro. Pero ahora las metáforas las tratamos de hacer más cortas. Tú nada más tienes en una canción 2 minutos para contar una historia. Por más larga que sea tu canción, sí, tienes 2 minutos, porque luego se repite una parte de la canción. Claro. Tienes 2 minutos para contar una historia. ¿Y qué necesitas? Metáforas para que con pocas palabras digas mucho y cuentes toda tu historia. Si no, no la cuentas. Y aparte que la gente se imagine como quiere y como mejor se le acomode, porque todas las personas le damos un sentido connotativo diferente a una estrofa, una metáfora, un pedazo de una canción, ¿no? Sí, y no todo... Para todos significa algo diferente. Y no todo el mundo se fija en la letra, te has fijado que muchos se desperdigan en la música, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que hacer para hacer una canción? Que una canción jale la atención, que tu primera frase sea fuerte, claro. ¿No? Mi papá lo hacía, tanto tiempo disfrutamos de este amor, ¡chin! Ya te agarró, desde ahí ya te pescó. ¿Por qué dices? O por ejemplo, y yo creo que lo aprendió de la literatura. Cualquiera de nosotros puede hacer una historia que diga, había una vez un anciano decrépito que enloqueció de tanto leer libros y se creyó sus propias historias fantásticas y vio la realidad de otra forma y era un loco.
Eso soy un choro bastante adormecedor. Claro. Pero llega un genio de la literatura y empieza la historia en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quisiera acordarme. Claro. ¡Pau! Te atrapó el cuate, ¿no? Y entonces, si te atrapa de las primeras líneas, No, bueno, te devoras el libro de inmediato, claro. y luego ves la literatura, no solamente te atrapó, sino ya en medio del libro tiene un clímax, digamos, que ya estás envuelto en la historia y eres parte de eso, Sí. ¿no? Y al final, generalmente termina con una frase o con un párrafo que te motiva también tan fuerte, que te motiva a cerrar el libro y volverlo a abrir, Claro. volverlo a empezar, porque se te fueron muchas cosas. Y esa frase al final es la que decimos el remate. Bueno, la literatura es muy parecida a las canciones buenas. Las canciones buenas desde un principio te atrapan, tienen un clímax muy bonito o muy triste o lo que tú quieras, pero tienen un clímax y terminan, y mi papá era muy bueno para rematar una canción, remata la canción como por ejemplo, si la noche se espera todo el día, espera tú también. ¡Pau! Ahí ya te clavó el estoque en lo alto y hasta adentro, ¿no? Y entonces ese es el chiste. Yo creo que las canciones, hay que escuchar las letras de las buenas canciones cuando te atrapen, porque seguramente te van a dejar algo lindo. Y son tan buenas canciones que hablan tan genéricamente que puede ser una historia tuya, Sí. una historia mía, una historia del vecino que va caminando Todos la aquí. adoptamos. Sí. Eso es muy importante. Y fíjate que de eso se trata la música, de eso se trata el arte. Oye, qué bárbaro. Es que tú compones una canción y en el momento en que la gente la escucha, la hace suya. Y la canción ya no es tuya, ya es de todos nosotros, los que la adoptamos, los que creamos una historia a raíz de esa melodía o de esa letra. Sí. Y todos tenemos una historia que contar. Sí, fíjate que te voy a contar una anécdota de una canción de mi papá. Resulta que mi papá, cuando era alumno de Chapingo, Chapingo era militarizada y era de puros hombres. Había cadetes, eran puros hombres y era internado. Entonces todos dormían ahí, pero los fines de semana les daban chance de salir de asueto. Entonces mi papá, junto con muchos costeños, nosotros somos de la Costa Chica de Oaxaca, de Guerrero de Oaxaca, con muchos costeños se iban a la Ciudad de México y pernoctaban en una vecindad Sí. que todavía existe por ahí atrás del Palacio Nacional. Ahí hay muchos costeños que les daban chance de dormir, aunque sea de sábado a domingo. Sábado. Y en ahí mi papá se enamoró de una señora que le doblaba la edad. Mi papá tenía 19 años de edad y la señora tenía 40. Ella era madre soltera, tenía dos hijos. Y estoy hablando de los años 40, que era ya casi pecado que hubiera una mujer soltera, Sí. madre soltera. Sí era pecado. Entonces mi papá se enamora de ella y ella de él y conciben una niña. Nace una niña que por la edad de la señora y de los años 40, nace muy prematura, con unos ojazos negros enormes, pero mi papá necesitaba 1,500 pesos de aquel entonces para que se terminara de desarrollar en una incubadora la niña. Salió muy prematura. Entonces, ¿qué haces? Oye, imagínate un chavo de 19 años hoy en día para conseguir el equivalente a 35,000 pesos No. para pagar el hospital. Pues lo que se le ocurrió a mi papá fue faltar toda una semana a la universidad y quedarse en la Ciudad de México cantando en bares, cantinas, restaurantes y donde pudiera por propinas. Y con tal buena suerte que lo logró, fíjate, en una semana consiguió todos los 1,500 aquellos pesotes. Dice que los guardaba hasta en una bolsa de esas de pan, de papel de estraza, para que no se lo robaran, ¿no? Y total que llegó con su pareja a la semana y le dijo, ya tengo con qué pagar el hotel, aquí está el dinero. El hotel, les digo, el hospital, Pues perdón. sí, el hotel del bebé. El hotel del hospital, del bebé, claro. perdón, me equivoqué. El hospital, ya tengo para pagarlo. Y entonces ella le dice, pues fíjate que anoche, la niña murió, no resistió. Y a mi papá pues, obviamente se le cayó el mundo en pedazos ahí. Y le dijo, ¿qué hicieron con ella? ¿Qué pasó? Pues fíjate que ahí tenemos un amigo, tiene un pedacito en un Nicho. un nicho y ahí ahí la enterramos. En un pedacito de tierra. Ahí la enterramos con su pequeño ataúd. No tuvimos más. Y dijo mi papá, bueno, llévame.
llévame a donde está mi hija porque me quiero despedir de ella. Y lo llevó. Y ahí en su tumba, en su pequeña tumba, mi papá le escribió esa canción que dice: perdona mi tardanza, te lo ruego, perdona al andariego que hoy te ofrece el corazón. Ahí escribió el andariego mi papá. Y todo mundo, como tú decías, todo mundo hacemos una historia nuestra, pero en realidad la historia nació para una bebé, no para una mujer grande, no para un adulto. Entonces, todo esto yo lo combino y lo comento y lo canto en mi show, porque conozco casi todas las anécdotas de las canciones de mi papá, las importantes, y de forma cultural voy haciendo que la gente vea que esa canción que toda la vida cantó y que la conoció y que las canta tal vez pensando a través de una historia propia, en realidad tienen una historia original. Y te aseguro que nunca vas a volver a ver al andariego como lo veías antes. No, nunca, Álvaro, nunca me imaginé que tuviera ese significado para tu papá esa canción, jamás. Sí, perdóname mi tardanza, porque se tardó según él. Sí. Él sintió ese dolor, ¿no? Sí. De no haber llegado a tiempo, chin, y casi llega. Entonces, eso es cultural. Sí, claro. Eso también es parte de la cultura. Bueno, es que en México ya hablar de Álvaro Carrillo, que te digo, maestro, póngale la alfombra y todo, o sea, ya es parte de nuestra cultura, de nuestra tradición, de nuestras canciones, o sea... Sí, de nuestra forma de ver la vida, ¿no? Todo. Y casi por último voy a platicarte también algo. No, como que por último, espérame, Álvaro, espérame, me está dejando picada. A ver, vamos a hacer algo. Vamos a hacer una breve pausa. Y regresando, yo lo quiero meter al laberinto. ¿Cómo no voy a meter al laberinto a los famosos al señor Álvaro Carrillo Jr., que el día de hoy me hace el honor de acompañarme? ¿Me acompañas? Claro, por favor. Vamos a esta breve pausa y regresamos porque lo voy a meter al laberinto ahora sí. Ay, gracias. Wow. Wow. Estamos de regreso, muchísimas gracias por seguir con nosotros en este laberinto de los famosos. Estoy acompañada por un gran cantautor, hijo de uno de los grandes que queremos definitivamente mucho en México y en toda América Latina, el maestro Álvaro Carrillo. Álvaro Carrillo también, Junior. ¿Corazón listo para perderte en este laberinto de los famosos? Sí, vamos. Yo te dije que te iba a perder en este laberinto y ahora te la cumplo, como dicen claro. por ahí. Fíjate bien, nombres de canciones de tu señor padre, nombres. Y yo te hago una pregunta respecto a la canción. Ah, ok. Se te olvida. Uy. Como un lunar. Ya, se te olvida. ¿Qué cosa no quisieras que jamás se te olvidara respecto a las composiciones de tu señor padre, el señor Álvaro Carrillo, ya sea en la música, en la letra, e incluso qué no quisieras que jamás se te olvidara como papá? ¿Qué cosa quieres guardar aquí en tu mente que dices que no se me olvide, por favor? Bueno, a mí no, jamás me gustaría que se me olvidara la melodía, que es hermosísima de esa canción, y como papá, que jamás se me olvide esa frase que dice en la canción, muy importante, que dice: y hoy resulta que no soy de la estatura de tu vida. Creo que ahí va algo de filosofía, ¿no? Y filosofía amorosa, porque ¿cómo puedes decirle, o sea, tienes que decirle a alguien que te está haciendo menos o que te está olvidando? Y hoy resulta que, o sea, después de todo lo que hicimos, de todo lo que pasó, hoy resulta que no soy de la estatura de tu vida, ¿no? O sea, ya no, y hoy resulta que no soy de la estatura de tu vida. Me estás haciendo menos o te estás sintiendo mucho, ¿no? Y eso es algo importante. Hermoso. Otra canción. Otra canción, Orgullo. Ah, ok. ¿Cuál es el orgullo más grande que tú sientes de Álvaro Carrillo como papá y de Álvaro Carrillo como cantautor? Ah, ok. Como papá, te voy a decir una cosa. Me siento muy orgulloso de venir de la sangre de un hombre luchón, muy luchador, porque salió de muy abajo, de la pobreza más extrema que tú te imagines. Él era afromestizo, porque somos nosotros costeños, de una verdadera familia muy pobre, y que él tuviera
las ganas y la fuerza de estudio, de la literatura, siempre le gustó luchar. Mi abuelo lo castigaba porque allá la gente de la costa tenía hace mucho tiempo muchos hijos. Sí. ¿Para qué? Para trabajar el campo, para que sus hijos lo ayudaran a trabajar el campo. Y mi papá de repente lo encontraba abajo de un árbol comiéndose un libro, porque le encantaba la mitología griega y él todo lo que compraba era de mitología. Y lo castigaba y decía, todo flojeando mientras tus hermanos están partiendo el alma. Bueno, esa forma de lucha, esa que lo llevó a ser ingeniero, esa que lo llevó a entender el mundo matemático y también la musical, esa que lo llevó a ser coplero desde muy chiquito, a hacer coplas, de cómo te ibas vestida o cómo ibas acompañada, te hacía una copla con chilenas. Esa forma de lucha y de no rendirse y no rendirse, es lo que más me da orgullo de él, de venir de un hombre con esa entereza, con esa tosudez, con esa fuerza interna, con esa energía, y que era feo y era gordo, y nunca le importó que la gente lo criticara, ¿no? Porque talento. Cuando llegaba a la industria del disco le decían, ¿y ese señor que está ahí qué? ¿No? Sí, es el ingeniero Álvaro Carrillo, ese maestro de composición. Ese señor es ingeniero, o sea, lo veían mal porque era feo. Entonces, mi papá nunca se detuvo contra eso y él siempre luchó contra. ¿Qué orgullo, como me dices, como papá? No, orgullo como papá. Y orgullo para ti, musicalmente, ¿cuál canción sería el orgullo para ti, Álvaro Carrillo Jr.? Esa de orgullo, fíjate que es una canción sensual. Es una canción que maneja mucho de la poesía sensual que mi papá leyó de los años 30, que era un movimiento español. Se llamaba poesía erótica o poesía sensual. Y de repente dice, ya ves, yo no voy a negar el sabor de tus besos profanos, mas no me verás regresar con la flor del perdón en las manos. Y todo ese amor que a tu planta rodó como tuyo, lo voy a vencer con el recio puñal de mi orgullo. Te va lo erótico. Dice, ya ves, yo no voy a negar el sabor de tus besos profanos. ¿Qué es un beso profano? Entonces ves al diccionario, ¿no? Y dices, profano significa todo lo que va en contra de la moral cristiana. Sí. Y dices, pues un beso profano debe ser muy rico, ¿no? Ya me imagino. Pero fíjate qué forma tan fina de manejar la poesía, que no se oye obsceno. Sí. Y sin embargo es un beso muy singular, ¿no? Muy y luego dice, mas no me verás regresar con la flor del perdón en las manos. Ya ahí te imaginaste la metáfora, él. No, por mi orgullo, no me vas a venir a ver así de tus pies. Y todo ese amor que a tu planta rodó como tuyo, o sea, lo voy a vencer con el recio puñal de mi orgullo. No la está hiriendo, no la está ofendiendo, no está siendo ofensivo, aunque se nota un coraje. Pero eso mi papá, a mí me da mucho orgullo que él jamás ofendió a una mujer o a ningún ser humano en sus canciones, y sí supo escribir de reproche y de desamor sin ofender. Ese es el orgullo. Otra canción. Otra canción, Luz de Luna. Uy, Luz de Luna, qué maravilla, qué hermosa. Oye, yo quiero luz de luna, síguele. Para mi noche triste, ¿no? Para pensar divina la ilusión que me trajiste. Esa canción es muy bonita. La hizo mi papá mientras estaba bueno, les dije que Chapingo era militarizada y mi papá era mucho de saltarse la barda junto con los del trío para llevar serenata, y cuando regresaban pues los arrestaban. Estaban castigados. Estaban castigados. Entonces, bueno, en una ocasión, mi papá se quedó de ver con una chava guapísima en el DF. Era su ligue fenomenal. Por fin le había hecho caso a mi papá en una cita a la mujer que él más adoraba en ese momento. Y por carta, todo, ¿no? Y entonces él ya había quedado de verlo un sábado en la Ciudad de México, en tal lado, ¿no? Y de repente el rector de la universidad, que era en ese entonces un coronel, mandó a llamar al trío que formó mi papá, el trío Chapingo, y les dijo, oigan muchachos, fíjense que este fin de semana vienen los diputados a visitarnos, los diputados que asignan el presupuesto de la universidad. Queremos quedar bien. Sí, queremos quedar bien, queremos que en las comidas estén cantando ustedes y que en las tertulias y todo.
Y mi papá, chin, ¿no? Yo tengo una cita el sábado. Digo, estarán muy diputados, pero no están, no han de besar tan bien como la chica. Claro. Y entonces les dijo a los del trío, ¿saben qué? Voy a dejar un sustituto yo. Me voy a saltar la barda, me voy a escapar el sábado y voy a ir a ver a mi cita. Ya cuando regrese ya me castigarán. Pero pero ustedes cumplan, ¿no? Pues no falta el alumno chismoso que le va con el chisme al coronel. Claro. Oiga, Carrillo se quiere ir y que no quiere estar aquí. Ah, no, y dice el coronel, bueno, eso fue un jueves. La comida de estos señores iba a ser el sábado. Desde el jueves mandaron a arrestar a mi papá. Para que no se escapara. Malvado. Y la arrestada es que, si tú conoces Chapingo, Chapingo es una ex hacienda que está en Texcoco, allá en el Estado de México, y tiene un comedor gigantesco, y en la entrada del comedor hay 2 torreones que me imagino que usaban en la hacienda para guardar la semilla. Vas para arriba. Y pues ahí los arrestaban y vas para dentro del torreón. Claro. Y dice mi papá que estaba en el torreón ahí, pues 2 días, 3 días. Y nada más había una ventana arriba, pues donde entra aire y la luz, ¿no? Y pues él estaba con su guitarra. Y llegó el día del sábado y como no asistió, la chica jamás le volvió a dirigir la palabra. Claro. Es que antes no había manera de hablar por teléfono más que una carta y llegaba un mes después y cosas ahí, ¿no? Entonces ahí se quedó triste y dice que lo único que veía era la luz de la luna. Luz de luna. Y ahí escribió, yo quiero luz de luna para mi noche triste, ¿no? Para pensar divina la ilusión que me trajiste. ¡Caramba! Para sentirte mía, mía tú como ninguna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Y fíjate que esa canción también tiene algo importante. Porque dice, yo siento tus amarras como garfios, como garras, que me ahogan en la playa de la farra y del dolor. Si llevo tus cadenas arrastras en la noche callada, que sea plenilunada, azul como ninguna, pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Ahí hay un detalle, la palabra plenilunada no existe. Existe la palabra plenilunio, pero plenilunada como un adverbio, sí, no existe. Pero en la poesía puedes inventar tus palabras. Claro. Eres capaz de inventar. Bueno, por eso eres compositor, ¿no? Sí. Entonces, plenilunada, señoras y señores, resulta que es una palabra que existe porque mi papá la inventó. Que si en el diccionario está es por el señor Álvaro Carrillo. Ahí se le ocurrió. Y si no está, pues sí existe la palabra plenilunio, que es cuando la luna está llena, ¿no? Pero fíjate qué detalles tienen estas canciones. No, bueno, olvídate. Oye, cuánta anécdota, cuántas cosas por compartir, cuántas cosas por platicarle a la gente, porque de verdad pocas veces tenemos oportunidad de estar con gente como tú, que nos quiera compartir un poquito de su vida, un poquito de un personaje tan importante para México como el señor Álvaro Carrillo. Yo seguiría horas y horas y horas. Tenemos que hacer la segunda, tercera, cuarta y quinta parte del programa, Claro, con mucho gusto. Oye, Álvaro, qué honor conocerte. Qué gusto saber que tú cuidas el legado de tu padre, así como tus hermanos, a su manera, cada uno, que compones tan divinamente, tan sensual, que cantas tan rico, que platicas tan sabroso. Gracias. Ay, no, gracias a ti, Karina. Muchas gracias por esta oportunidad, de veras. Y sí, si quieres, otros días hacemos, porque hay muchas anécdotas y de veras esto enseña. Y enseña a los jóvenes a escuchar las letras, ¿no? Pero también hay algo importante, la melodía, ¿no? Sí. Y bueno, de eso ya hablaremos después, porque hay canciones de mi papá, de esas 61 internacionales, que tienen muchas versiones que no hablan de la letra que él puso, que pusieron otra letra. Pero ¿sabes qué le gusta a la gente de otros pueblos? La melodía, que es lo que entienden. También. Que es la manera de comunicarnos en el mundo, con la música. Ellos no entienden el español, pero entienden eso. Muchísimas gracias al señor Álvaro Carrillo Jr., que el día de hoy nos hizo el favor de acompañarnos y compartirnos un poquito de tantas y tantas tan bonitas anécdotas. Muchas gracias. Gracias. Que tenga un excelente día. Me despido de usted. Mi nombre es Karina Hernández y este es El Laberinto de los Famosos.